Muy buenos días. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Continuamos con nuestro devocional. En este momento, para este día nos corresponde en Jonás el capítulo 3. Y nuestro tema para hoy es la obediencia, un camino de bendición. Miramos que ser obediente es cumplir con las indicaciones o mandatos de una autoridad, ¿sí? Ya sea frente a una persona, una norma, una ley, y esta debe llevarse a cabo de manera voluntaria, sin cuestionamientos, y también el ser obediente implica lo que es acatar lo que alguien solicita o se establece en algún documento. Y para ello, cada persona que voluntariamente quiere acatar esas normas, esas reglas, esas leyes, debe demostrar respeto. Entonces, mis hermanos, la obediencia puede manifestarse en la vida de cada persona de diferentes maneras, ¿sí? En los diferentes ámbitos está en la relación entre padres e hijos, entre empleados en algún lugar o frente a las normas dentro de una institución, que puede ser colegio o universidad, y también frente a leyes del país, de alguna nación, lo que permite un comportamiento que busca a cada uno mantener lo que es el orden y la armonía en diferentes ámbitos, ya sea, como lo dijimos, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la sociedad y también en lo espiritual con Dios. Entonces vamos a ver por qué la obediencia es un camino de bendición. Miramos que llegamos al ser obedientes, nosotros, al ser una persona obediente, da respuesta de amor. Miremos ahí en Juan 14. En Juan 14. En Juan 14. El versículo del 15 al 23. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejo, para que estén siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque viven con ustedes y estarán en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán, ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostrará a él. Judas Iscariote le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama obedecerá a mis enseñanzas. Amén. Mire cómo podemos ver aquí que la obediencia es una demostración de amor, ¿sí? Cuando muchos de sus hijos, para los que tienen sus hijos, sus hijas, ellos al obedecer, ¿sí?, demuestran su amor a sus padres carnales. De la misma manera, nosotros como hijos espirituales, como hijos de Dios, debemos demostrar amor a lo que es a Dios. Entonces, mire que la obediencia es un camino de bendición, porque nosotros damos respuesta de lo que es en esos momentos el amor. Miremos ahí en Efesios 6. Efesios 6, el versículo 1. Del 1 al 4.
Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu mamá y a tu papá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Mire que al obedecer los hijos a nuestros padres como hijos a nuestros padres, en el hogar y fuera de él estamos demostrando ese amor. Igualmente ante Dios, cuando nosotros escuchamos lo que es su palabra y la aplicamos en nuestra vida, si guardamos sus mandamientos, estamos siendo obedientes, estamos también mostrando estamos mostrando lo que es también el amor hacia Dios. Entonces mire que la obediencia ante Dios es vista como una forma de honrarlo, de respetarlo, de reconocerlo, de reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Mire que la obediencia no se trata de dar un cumplimiento externo a reglas, a normas o leyes, sino que también es de una aceptación de llevar a cabo cada una de esas cosas. ¿Ante quién? En el hogar, ante tus padres, en el trabajo, ante tu jefe, ante tus patrones, en el colegio, ante tus profesores y directivos, ¿sí? Y así, ante Dios, también en lo espiritual, también tenemos lo que es con hechos, ser obedientes a su voluntad. Entonces mire que nosotros tenemos el mayor ejemplo de obediencia, ¿sí? El mayor ejemplo de obediencia que es Jesús mismo, ¿sí? Él es un ejemplo supremo de obediencia porque fue una persona que se sometió a la voluntad del Padre, incluso que él estuvo pasando por muchos momentos de gran dificultad, ¿sí? Pero su obediencia estuvo siempre ahí firme y llegó a culminarse ya estando en la cruz, donde él le llegó a entregar lo que fue su vida por cada uno de nosotros. Mire cómo el Señor en ese momento nos da a conocer la importancia de obedecer como hijos, de obedecer ante cualquier autoridad legítima, ¿sí? Como ya lo dijimos, a los padres en el hogar, en las instituciones, ante directivos, en el trabajo, ante jefes y patrones. Y también miramos lo que es ante los líderes espirituales, que es en la iglesia donde te puedas congregar. Y de esa manera se considera también como un deber primordial para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de esa obediencia que tú tengas en tu vida, seas bendecido como hijo en tu hogar, como hija en tu hogar frente a tus padres. También seas bendecido en el trabajo frente a tus jefes, frente a tus patrones. Seas bendecido como un estudiante, joven o señorita, dentro de tu institución, y seas bendecido en lo espiritual con y de parte de Dios. Miremos ahí, ubiquémonos en el libro de Jonás, el capítulo 3. El versículo del 1 al 4. El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrer. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. Entonces mira ahí cómo podemos nosotros analizar cómo el Señor le daba una orden a Jonás, que vaya a la ciudad de Nínive y predique contra ella, ¿sí? Que le dé a conocer el mensaje, un mensaje que necesitaba ser escuchado. ¿Por qué? Porque era una nación, una ciudad llena de maldad. Miramos que Jonás inicialmente desobedece, ¿sí? Desobedece, unos días huye, pero después, si recordamos que antes Jonás fue tragado por un pez. Cuando él fue rescatado de ese pez,
Jonás finalmente llega a obedecer a la voz de Dios y cumple con la misión, con la orden que el Señor le dio de llevar a conocer el mensaje, que era a la ciudad de Nínive, que sería destruida en 40 días. Entonces mire lo que iba a pasar, ¿sí? Pedía también que cada una de las personas de esa nación se arrepintiera ¿de qué? De sus malos caminos, de su mala vida, de la violencia que ellos mismos provocaban con sus propias manos. Entonces mire que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser obedientes, no solamente en cuanto a la parte secular, sino también en cuanto a la parte espiritual. Muchas de las personas somos o son, dicen que creen en Dios, pero a su manera, que viven en la presencia de Dios, pero a su manera, más sin embargo, llegando a ser como esta ciudad de Nínive, ¿sí? Llegamos a muchas ocasiones, muchos crean violencia, muertes, guerra, atracos, robos. Hoy en día se está viviendo mucho de eso, inclusive también en el hogar. Hay muchos conflictos, hay muchas revelaciones entre padres, entre esposos, entre parejas, entre hermanos, ¿sí? Entonces, miren, lo que hoy Dios nos está pidiendo es que aprendamos nosotros a ser obedientes, ¿sí? Aprender a escuchar. Si miramos nosotros muchos que como hijos tenemos a nuestros padres nos dicen lo que no debemos hacer, dónde no debemos ir. En pocas palabras, lo que nos conviene y lo que no. Y es para nuestro bien. Pero muchos de nosotros, muchos hijos, hijas, no escuchan, no obedecen. O si escuchan, no hacen caso, no obedecen. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Tienen las mismas consecuencias de esta ciudad, ¿sí? Al final podrían tener las consecuencias, pero como en un momento a otro se arrepienten, escuchan, obedecen, hacen que en ese momento la misericordia de Dios se mueva a favor de ellos. ¿Por qué? Porque escuchan y obedecen. Y eso es lo que muchos de nosotros deberíamos hacer. Mire que a un niño pequeño, ¿sí? Un niño o niña pequeño, de edad pequeñita, ellos en algún momento son muy inquietos, les gusta subirse a donde no deben, bueno, hacer, digámoslo, un poco de travesuras, que inclusive su mamá o su papá le dicen, no hagas eso porque te puede pasar esto, no hagas eso porque te puedes caer, no hagas eso porque te puedes golpear. Pero ¿qué pasa? Los niños son desobedientes, escuchan pero no acatan. Entonces mire que luego viene la consecuencia de no saber escuchar lo que su mamá, su papá les decía, se caen, se golpean, sufren alguna consecuencia. Y como papá, como mamá les dice, ya ve, yo le dije, ya ve por no saber escuchar, ya ve por no obedecer. Asimismo, en muchas ocasiones, ya estando a la edad que estamos, muchos jóvenes, señoritas, adultos, ¿sí? Dios nos dice, esa vida que llevas está mal. En eso que estás, está mal. Eso que estás haciendo, está mal. Eso que vas a hacer, eso que hiciste, no te convino, no te conviene. Pero muchos somos como nos portamos como esos niños pequeños, que escuchamos, que nos entra por el uno, pero que nos sale por el otro oído, ¿sí? Y no obedecemos. Y luego nos damos esos golpecitos, esos remillones, ¿sí? Y de antemano nos estaban diciendo, no hagas eso, te puede pasar esto, pero como no sabemos escuchar. Entonces mire que la obediencia es un camino de bendición cuando nosotros demostramos lo que es la respuesta del amor. También la obediencia es un camino de bendición porque damos respuesta de fe. Miremos ahí en el versículo 5. Versículo 5 de Jonás, capítulo 3. La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Mire cómo nos muestra que los habitantes de Nínive llegaron lo que era a creer, creyeron, ¿sí?
Creyeron en el mensaje que fue enviado de parte de Dios a través de Jonás. Y esta es la misma actitud que espera de nosotros. Es una actitud muy importante que espera hoy en cada uno de nosotros, que podamos creerle, ¿sí? Mire que el Señor se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Personas, situaciones, momentos buenos, momentos malos, ¿sí? Dios se manifiesta ahí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Creer en lo que hará. De antemano, creer en lo que hará en nuestra vida. Así como nosotros en muchas ocasiones ponemos nuestra confianza en cuando estamos enfermos, ¿sí? Cuando estamos enfermos, acudimos al médico, muchos a veces tienen que ser sometidos a una operación, a una cirugía, ¿sí? O sea, ponemos esa confianza en la mano de esos médicos, ponemos la confianza en todos esos medicamentos que ellos o ellas nos mandan. Entonces, mire que asimismo Dios quiere que nosotros confiemos en Él, ¿sí? Sin que Él nos dé pruebas, sin que Él nos esté mostrando, sin que las cosas primero tengan que pasar, sino que nosotros ya debemos confiar. Debemos mostrar esa fe, ¿sí? Mire que la fe no solamente es creer, sino que también nos dice que también es actuar. ¿Y cómo actuamos? Con diferentes actos diarios que en nuestras vidas nacen del corazón. Si recordamos ahí en el versículo 5, que mira que Dios utilizó ¿a quién? A Jonás. ¿Para qué? Para que él anunciara el mensaje del Señor. Y fue donde las personas de esa nación de Nínive le creyeron a Dios. Entonces mire que es una manera de cada uno de nosotros poder demostrar o dar testimonio de algo, ¿sí? Poder creerle a una persona, ¿sí? Como lo dijimos, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Entonces nosotros debemos creerle. Así como esa nación en un momento creyó, escuchó, obedeció, actuó ante Dios. Entonces mire que debemos hacer eso, como esta nación. Miremos ahí en el versículo 7. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo, por orden del rey y sus altos funcionarios. Ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. ¿Sí? Mire que hay muchas de las personas, y algunos de ellos caían mucho en los peores excesos de pecado. Uno de ellos, el alcohol. Y se les había dicho claramente ahí que ni siquiera podían beber agua. Entonces mire que muchos de nosotros en la vida, las personas, Dios a través de circunstancias, de personas nos dice qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no, de qué hacer parte, de qué no. Pero muchos no escuchamos, no obedecemos. Entonces nosotros debemos aprender lo que es a ser obedientes en todas las áreas, especialmente con Dios. También miramos que tenemos un camino de bendición al ser obedientes, porque aprendemos a escuchar, como lo dijimos ahí en el versículo 7. Nínive tenía que aprender a escuchar, tenía que escuchar y aprender a obedecer. Miremos ahí en Santiago. Miremos ahí en Santiago, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1, versículo 19 al 25. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda.
Por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto lo rodean, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale de nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos presente esto. Todos debemos estar listos ¿para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojar, ¿sí? Debemos estar todos convencidos que así como nuestros padres carnales, también nuestro Padre Espiritual nos escucha, ¿sí? Que las demás personas también nos escuchan, pero asimismo como los demás ponen esa disposición para escucharnos, nosotros también debemos estar dispuestos a escuchar. Dios escucha tus oraciones, Dios escucha tus clamores, Dios escucha tus peticiones, tus dudas, tus inquietudes, tus tristezas. O sea, Dios siempre te escucha. Entonces nosotros también debemos estar dispuestos a escucharlo a Él. ¿Y cómo lo podemos escuchar? A través de su palabra. Otra manera de ser obedientes y conseguir bendición es que podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? Corrigiendo, cambiando, arrepintiéndonos. Miremos ahí en Jonás nuevamente el versículo 8. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen cada uno su mala conducta y abandonen la violencia que han estado cometiendo. Entonces, mire cómo el Señor pide abandonar la mala conducta, abandonar la mala vida, abandonar el pecado, abandonar todas las cosas negativas que hay en nuestras vidas. Hoy muchos de nosotros tal vez pasamos por muchas circunstancias y nos dejamos dominar, nos dejamos controlar por ellas, ¿sí? Muchas ocasiones por todo, o sea, si sea lo mínimo, lo más pequeño, nos enojamos, nos airamos, y eso hace que no escuchemos, eso hace que hagamos cosas negativas, eso hace que actuemos mal, que hablemos mal, que estemos mal con las personas que están a nuestro lado. Entonces, mire que ahí en Jonás, la ciudad de Nínive, ¿sí? Para la ciudad de Nínive el mensaje era invitarlos, exhortarlos a cada una de esas personas a que se conviertan, se arrepientan, que dejen su mal camino, que dejen sus pecados, ¿sí? Ya que era una nación violenta, llena de mucha violencia, de mucha maldad. El mensaje les ordenaba que se apartaran de toda esa mala forma de vivir que a Dios no le agradaba, una forma de actuar negativamente que a Dios no le agradaba. También les ordenó que clamaran a Dios por compasión. ¿Por qué? Porque sí, al final esa ciudad y muchos de ellos iban a ser totalmente destruidos. Entonces, mire, fue entonces que el pueblo de Nínive dice que desde el rey hasta el más humilde se arrepintieron. Entonces mire que fue una reacción muy bonita, muy sincera de parte de ellos. Y fue lo que Dios vio. Fue lo que Dios halló, el favor de ellos, ¿sí? El arrepentirse, el mejorar, el cambiar. Entonces hoy en día Dios cómo puede hallar favor en ti, ¿sí? ¿Estás arrepentido de lo que en muchas ocasiones de la vida, tiempos atrás, hiciste? No solamente con hechos, tal vez con palabras, como mamá, como papá, como hermano, como hermanos, como hijos, hijas, como hijos de Dios.
qué mal hemos hecho en nuestra vida. En algún momento nos hemos arrepentido como esta nación, pero con sinceridad de corazón, de no volverlo a hacer, de no volver a estar cometiendo las mismas faltas, porque dice el Señor que de nada sirve también un arrepentimiento a medias. Es decir, si te arrepientes, pero pasa el tiempo y vuelves a cometer el mismo error, vuelves a ofender, vuelves a gritar, vuelves a lastimar, vuelves a hacer, nuevamente te vuelves, a muchos Dios nos ha sacado de tanta cosa, de tanta inmundicia, de tanto pecado, pero en algún momento nosotros nos hemos vuelto a ello. Entonces mire que el Señor no va a tener misericordia de nosotros cuando estemos pasando por alguna dificultad. ¿Por qué? Porque lo tomamos como burla, ¿sí? Pensamos que es decir, bueno, sí, bueno, yo hago esto, bueno, yo creo en Dios, bueno, yo hago esto, pero todo lo hacemos a nuestra manera, a nuestra voluntad, y no a la voluntad de Dios. O sea, hacemos todo como a nosotros nos parece, decimos las cosas como a nosotros nos parece. Entonces, mire que para tener esa obediencia y un camino de bendición, debemos nosotros arrepentirnos, debemos mejorar, debemos cambiar. Sabemos y tengo la certeza personalmente que cuesta, pero nosotros podemos hacerlo, no tal vez en nuestras fuerzas, pero con la ayuda de Dios. Por eso clamemos a Dios, pidámosle a Dios de corazón. Pidamos perdón a Dios y a sí mismo nosotros. Él nos va a perdonar. Pidamos perdón si hemos cometido muchas faltas ante personas, ¿sí? Si has ofendido a tus padres, si has ofendido a tu pareja, si has ofendido a tus hermanos, si has ofendido a tus compañeros de trabajo, a tus patrones, a tus jefes, a tus profesores, algún compañero de tu institución, alguna persona de afuera. Si de alguna manera tú te has portado mal, ¿sí? Si con tu vida te estás o nos estamos portando mal, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Mira que estamos viviendo en unos tiempos que son, como se dice, esas advertencias, ¿sí? Un llamado para saber escuchar, para saber obedecer, para mejorar, para cambiar. Pero entre más tal vez la vida, entre más Dios a través de la vida nos da tantos mensajes, tantas cosas, si tantas advertencias, tantos llamados, no escuchamos, no le hacemos caso, pues en algún momento nosotros mismos vamos a traer esa destrucción a nuestras vidas, ¿sí? Pero también hay un momento donde Dios nos dice, arrepiéntete, cambia, mejora, ¿sí? Entonces debemos hacerlo nosotros, debemos hacerlo, ¿para qué? Para hallar ese favor de Dios, para que Él mire nuestra disposición, ¿sí? Entonces Él va a mirar el cambio en nuestra vida, lo cuanto que hemos progresado, tanto en lo secular como en lo espiritual. Entonces Él va a decir, sí, ya no voy a hacer que llegues a esto, ya no voy a hacer que te pase esto. Al contrario, Dios va a estar ahí para protegerte. Miremos ahí en Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Mire que dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces mire que siempre tengamos esa oportunidad de mejorar continuamente, especialmente a diario cometemos cualquier clase de error, frente a otros, frente a nosotros mismos, frente a Dios, con nuestra propia vida, ¿sí? Cometemos mucha clase de cosas negativas, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos con sinceridad, de arrepentirnos lo que hemos hecho mal o lo que se está haciendo mal. Arrepentirse a diario, pedirle perdón
¿sí? No solo a las personas con quienes vivimos, sino también ante Dios, que es el que lo ve y lo escucha todo. Y eso nos va a permitir lo que es un proceso de cambio, de mejoramiento. Pero siempre tenemos que estar examinándonos. Examínate desde el fondo de tu corazón. Y busquemos el perdón de los que están a nuestro lado, como también el perdón de Dios. Busquemos la ayuda de Dios, que solo Él puede llevarnos y ayudarnos lo que es a corregir, a mejorar, a cambiar. Mire que al ser obedientes también somos bendecidos con la misericordia. Dios perdona a quienes regresan a Él. Miremos ahí en el versículo 9-10. De Jonás, capítulo 3. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a caso. Mire que está muy claro ahí que si nosotros nos arrepentimos de corazón, sabemos escuchar, creemos, confiamos, ¿sí? Somos obedientes, vamos a hallar la misericordia de Dios. ¿Sí? En lo espiritual vamos a hallar la misericordia de Dios. Asimismo, ¿cómo podemos hallar lo que es la misericordia y el amor de nuestros padres en el hogar? Asimismo, también podemos encontrar la misericordia de Dios. Pero siempre y cuando nosotros nos volvamos, regresemos a Él. Si en algún momento nos hemos apartado de Él, si en algún momento hemos dejado lo que es las cosas que tienen que ver con Él. Entonces, mire que ahí en los versículos 9 y 10 se manifiesta la misericordia de Dios con la ciudad de Nínive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron de sus pecados, de su mal camino, se arrepintieron de corazón, clamaron a Dios. ¿Sí? Entonces que el Señor, mire, al ver su arrepentimiento genuino, las personas de esa nación, ¿sí? Dios cambió de parecer y decidió no destruir la ciudad, decidió no arrebatar con todos ellos, ¿sí? Él mostró su perdón por esa ciudad. Él mostró su perdón por cada una de esas personas. Entonces, mire que la obediencia en las diferentes áreas de nuestra vida es muy importante. ¿Por qué? Porque somos bendecidos y encontramos la bendición en el transcurso de nuestra vida, de nuestro camino. En lo espiritual, si le somos obedientes a Dios, a su llamado, a su palabra, Él nos promete lo que es bendecirnos día a día. Entonces, mire que ser obedientes en el hogar, ser obedientes en cualquier parte que te encuentres, que nos encontremos, ser obedientes frente a cualquier persona nos ayuda a caminar y seguir el camino correcto y evitar muchos errores. ¿Sí? En cambio que la desobediencia, el ser desobedientes, trae muchas cosas negativas a nuestra vida. No solo tanto el daño a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel social. Entonces, mire cómo el Señor en esta mañana nos invita lo que es, aprenda a ser obediente, ¿sí? Sea obediente en cualquier parte, pero especialmente con Dios, en lo espiritual, que es lo que nos va a ayudar realmente a ver con claridad sobre los peligros de muchas cosas, sobre los peligros de la rebeldía que nosotros tengamos, ¿sí? Y también la falta de arrepentimiento. Y para tener ese camino de bendición, ser bendecidos en nuestra vida, lo que primero nosotros debemos hacer es reconocer la autoridad de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra nación. Demostremos amor hacia Él, fe hacia Él, busquémoslo y busquemos ser obedientes. De esa manera seremos bendecidos en gran manera, guiados. Vamos a ser guiados hacia una vida de rectitud y también hacia una vida de propósitos. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.